Jesús, y Dios bendiga a cada uno de los que han tenido oportunidad. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Así oraremos, gloria a Dios, para dar la oportunidad a la persona al cual, aleluya, trae el mensaje, gloria a Jesús. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, habla una vez más a nuestra vida, Dios, porque necesitamos, Padre de la gloria, que tú, Padre Santo, nos hable, Padre, conforme a nuestra necesidad. Te pedimos, Dios, aleluya, que pase carbón encendido por los labios de nuestro hermano Rommel, gloria a Dios, y que sea tú hablando a tu pueblo, Dios, aleluya. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Señor, en tu mano está. Úsalo, Dios mío, como tú quieras, Dios. En tu mano está. Amén y amén. Por aquí, hermano Robert, aleluya, con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Voy a permitirme cantar una alabanza para luego entrar en la palabra de Dios, porque de verdad siento de corazón hacer la alabanza. Me he gozado con la alabanza que hemos traído hoy para el Señor y quiero participar también. Gloria a Dios. Himno número 40. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel hoy dedico celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. En el pecado vil, arrepentidos ya, han de reinar con él. Los que obedientes son, es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi Rey. Mensaje fiel hoy, editorial celeste voz, reconciliaos ya, es el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Mi hogar más bello es el valle de Sarón, eterno gozo y paz reinan por siempre en él, y allí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi Rey. Este mensaje fiel hoy, dedico ya celeste voz, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Ese mensaje fiel hoy, celeste voz, reconciliaos ya,
es el Señor y Rey, reconciliados hoy con Dios, reconciliados hoy con Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor desde temprano nos ha ministrado con su amor. Y de verdad que todos, en medio de nuestra imperfección y nuestra naturaleza caída, necesitamos el amor de Dios, reflejado en cada uno de nuestros hermanos, porque tenemos muchos defectos. Yo tengo muchos defectos. Y realmente, aunque el Espíritu Santo está dentro de mí, todavía hay una vieja naturaleza. Pero solamente el amor de Dios nos puede hacer que nos podamos sobrellevar unos con otros. Perdonando nuestras faltas, nuestras fallas, y llevándonos unos a otros en oración, para que el mundo conozca, como dice Juan capítulo 17, que nuestro Padre Celestial envió a nuestro Señor Jesucristo a reconciliar este mundo con Dios. Gloria a Dios. Asimismo, les invito a abrir la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 3. Segunda carta de Pedro, en su capítulo 3. Gloria a Dios. Amén. Santo eres, Señor. Aleluya. Segunda carta de Pedro, en su capítulo 3, voy a leer desde el versículo 1 al versículo 10. Amén. Por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. En esta bella tarde, la predicación o el tema es los acontecimientos del porvenir en el día del Señor. Amantísimo Padre Celestial, Señor, una vez más vengo delante de tu presencia, Padre amado, a proclamar tu palabra, Señor, a decirle
cumplirla tal cual como está escrita, Señor, independientemente, Padre Santo, de lo que los demás piensen. Lo interesante es lo que tú piensas de cada uno de nosotros. Tú dices, Señor, en tu palabra que somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, comprado a precio de sangre, para proclamar tu santa palabra. Fuimos criados por amor a tu nombre para andar en obras de justicia. Y no hay mayor justicia que proclamar tu palabra, para que nuestra vida sea edificada, para que sea exhortada y sea consolada en medio de los avatares de este mundo. Oh Espíritu Santo, te pido que no me dejes desviar, ni a diestra ni a siniestra. Que lo que tenga que decir, Señor, en este día sea tu palabra. No permitas que sean mis pensamientos, Señor, sino que sea tu palabra, para llevar toda mente contraria, Señor, a la mente de nuestro Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos todo espíritu de contrariedad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mientras esta palabra es predicada, mira nuestros cuerpos enfermos, Señor. Espíritu Santo, tócalos, Padre. Toda enfermedad, todo dolor, Señor. Todo sortilegio, toda hechicería, Padre querido. Todo lo del mundo de las tinieblas sea echado fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Proclamamos tu señorío en medio nuestro, Padre querido, porque somos libres por tu palabra. Te damos la honra y la gloria. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. En esta segunda carta escrita por el apóstol Pedro, por supuesto, las cartas son escritas a la iglesia. Son escritas para nosotros, con varios propósitos. El propósito principal es la edificación de la iglesia. Pero también hay otro propósito, que es consolar en medio de las luchas que nosotros a diario tenemos y sufrimos por esta palabra. Amén. Y por supuesto, en medio de esa consolación, el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros siempre nos recuerda que si a Cristo lo persiguieron, si a Cristo lo renegrieron, si a Cristo lo despreciaron, nosotros como cartas leídas al mundo también tendremos que pasar por ese desierto, pero dice la palabra que no temamos, porque así como Cristo fue más que vencedor, nosotros también seremos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Lamentablemente el mundo está convulsionado. Podemos ver, como lo hemos dicho, guerra y rumores de guerra. Pero son guerras que impactan a todo el mundo. No son guerras locales. Así lo hemos visto desde 1914 con la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, cuando finaliza en 1945 la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente vimos una guerra que también impactó a todo el mundo en los años 60, como fue la Guerra de Vietnam. La guerra de los 6 días, donde todos los países árabes y musulmanes atacaron a Israel, a Jerusalén, para destruirla, pero la mano del Señor no se apartó de su pueblo. Gloria a Dios. Y sabemos por todos estos acontecimientos que el mundo se está convulsionando y se está preparando para varios eventos importantes. Uno de los eventos importantes es que indudablemente buscarán la paz. Pero buscarán la paz de forma equivocada, porque buscarán la paz fuera del príncipe de paz. Nos dice la historia que cuando Cristo nació, allá en los tiempos del rey Herodes el Grande, aquel idumeo, cuando Cristo nació, dice que nació el príncipe de paz. Pero mientras él estuvo en este mundo, dice que en Roma no se disparó ni siquiera una lanza ni una flecha contra sus enemigos, porque Roma, a pesar de que estaba subyugando al pueblo de Israel, en ellos hubo paz, porque había nacido el príncipe de paz.
Ellos, los romanos, adoraban al dios de la guerra y durante ese tiempo tuvieron que cerrar ese templo porque nadie visitaba ni iba a pedirle al dios de la guerra, y eso se debía a que el príncipe de paz estaba en medio de ellos. Gloria al Señor. Y de esta manera el pueblo puede entender y debe entender que uno de los principales acontecimientos que ya estamos viendo con nuestros propios ojos es que la guerra está en todo el mundo. Se dice que ni siquiera hay 24 horas de paz, haciendo un promedio de todas las guerras que han existido y que existen actualmente. Países como Latinoamérica, como es mi país, el país de Venezuela, subyugados por una dictadura férrea que nos ha matado mucha gente, que aún más gente está detenida, está presa y siendo torturada. Y yo siempre he predicado que Dios mueve en su soberanía los pueblos y mueve ejércitos. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí que cuando Israel estuvo cautiva por 70 años, según el profeta Jeremías, allá en Babilonia, Dios llamó a Ciro el Grande. Y Ciro el Grande no era cristiano, no era hebreo, no conocía al Dios que formó el cielo y la tierra. Pero la palabra dice que Dios lo había llamado y lo llamó hijo. ¿Y cómo podemos entender que un pagano sea llamado por Dios? Porque Dios soberanamente mueve a todos los hombres y a todos los pueblos cuando su justicia tiene que ser ejercida. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Y es Ciro el Grande el que produce la primera salida del pueblo cautivo de Israel de Babilonia. Allí los dejó salir en bendición para que reconstruyeran el templo, para que Zorobabel reconstruyera el templo y para que el maestro Esdras, dice la palabra, en un lugar alto Esdras comenzó a predicar la palabra del Señor, y dice que los israelitas ponían el sentido en lo que Esdras estaba diciendo, porque es necesario entender y comprender la palabra de Dios. Y siempre hago hincapié que yo respeto a las denominaciones, respeto a todas, porque es necesario que nos congreguemos, pero por encima de las congregaciones, por encima de nuestras convicciones personales, por encima de nuestros pensamientos y conceptos personales, está la palabra de Dios. Gloria a Dios. De manera que un acontecimiento es que la guerra está en medio nuestro. El segundo acontecimiento que está pasando desapercibido es un ecumenismo que está progresando a nivel de muchas religiones. El hombre, en su estado natural, el hombre sin Cristo, por supuesto, en su estado natural ha querido la paz de las religiones todas. Y es el ataque que nos hacen a nosotros. Bueno, pero si ustedes conocen a Dios, si ustedes tienen la palabra de Dios, ¿por qué no se unen con las demás religiones? Porque nosotros no creemos en una unidad fuera de la palabra de Dios. Nosotros creemos que estamos unidos en el amor de Dios, pero el amor de Dios está sobre ellos, guardan su palabra, creen su palabra y guardan también. Amén. Nosotros creemos que si los demás, aún siendo religiosos, su única norma de no es la palabra de Dios, sin la filosofía humana, no pueden ser nuestros hermanos. Estamos en el mismo barco, pero no remamos iguales, porque nosotros remamos hacia la patria celestial. Gloria a Dios. Ese ecumenismo nos está diciendo que no importa, y me perdonan, respeto incluso si hay personas aquí que tengan todavía un sentir religioso, todavía, y se está repitiendo en las iglesias cristianas evangélicas, lo cual veo con mucho dolor, que se dice, bueno, no importa que ellos tengan otro intercesor, que ellos tengan otra intercesora,
Si ellos creen así, pues también creen en Cristo. Hermanos, la palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios, o crees en ella o no crees en ella. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: el que no siembra conmigo, el que no siembra conmigo, desparrama. Y el que no está conmigo, contra mí. Lo cual muestra el absolutismo de la palabra de Dios. Dios no tiene medias tintas. O creemos o no creemos. Y si usted aquí me viene a decir, hermano Romer, pero bueno, yo creo que Cristo es el intercesor entre Dios y los hombres, pero también necesito una ayuda, no me llame su hermano. Porque la Biblia no dice eso. Y yo, como su hermano en Cristo, si somos hermanos, repitamos lo que dice la palabra de Dios. Porque ella es la verdad absoluta. No tiene media tinta. Esta palabra es inerrante. No tiene errores. Y esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios no se equivoca. Gloria a Dios. De manera que quiero centrarme justamente por lo que voy a decir. Porque la filosofía es un enemigo de la interpretación de la palabra de Dios. La filosofía no es sino lo que los hombres han querido acuñar para expresar y para entender las cosas del hombre, las cosas naturales, pero no sirve para interpretar el libro sobrenatural que muestra a un Dios sobrenatural. Y usted me dirá, hermano Robert, pero si es un libro sobrenatural hecho por un Dios sobrenatural, ¿cómo es que usted puede entenderlo? Porque su mente es finita y no puede contener a Dios. Pero Deuteronomio 29 me da la respuesta. Y dice que lo revelado es para mí, es para usted, es para el hombre. Lo que está revelado en su palabra. De manera que este es un Dios que se revela a sí mismo a través de su palabra. Solo hay que leerla, solo hay que estudiarla, solo hay que creerla y hay que hacerla. Y seremos sabios. Gloria a Dios. Dice la palabra, escribiéndole Pedro, esta segunda carta a la iglesia de Jesucristo, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y la palabra exhortación es dar ánimo pronto. Es animar a las personas que si están siguiendo un buen camino, que si tienen un buen concepto, que si conocen lo que Dios está diciendo, pues perseveren en ese entendimiento. Y por eso les está diciendo con exhortación vuestro limpio entendimiento. Porque el limpio entendimiento es la palabra que es parte de la alma. Entonces los pensamientos son conducidos por esa palabra. Y eso fue lo que dijo David: mi corazón es guardado, los dichos de tu boca y los dichos de la boca de Jehová están en paz. Y mi corazón es guardado, los dichos de tu boca, para no pecar contra ti. Lámpara esas, mis pies, tus palabras y mi no tropezaré en lo oscuro, no andaré en oscuridad, porque tú iluminas mis pasos. Gloria a Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes han sido dichas por los santos profetas. La palabra de Dios nos dice que allá en el Antiguo Testamento el Señor utilizó a hombres llamados profetas, que literalmente quiere decir la voz de Dios, o los que hablan por Dios. Pero esos profetas tenían que decir una verdad absoluta, porque si eran inspirados por el Espíritu Santo, Dios no dice mentira, porque en Él no habita la maldad. Y la sentencia era que si ellos decían algo que
que no se cumplía, que no se corroboraba que Dios lo había dicho, tenían que ser muertos a las afueras de la ciudad, apedreados. De verdad, gracias a Dios que ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Porque si estuviésemos en el tiempo de la ley, yo creo que las denominaciones quedarían con muy poca gente, con muy pocos líderes, con muy pocos profetas. Para la gloria de Dios. Hermanos, no me opongo a nadie. Lo que quiero es predicar la palabra de Dios. En una oportunidad me dijo una persona, hermano Román, cada vez que usted predica me mata la fe. Y le dije, si tu fe está basada en el conocimiento humano, gracias a Dios que estoy matando esa fe. Porque la fe debe estar cimentada, sostenida por la palabra de Dios, porque sea todo hombre embustero y sea Dios veraz. En Él no habita sombra, no habita la mentira, no habita la maldad, porque Él es santo, inmensamente santo. Gloria a Dios. Para que tengáis memoria que lo que antes ha sido dicho por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Primero entonces habla de los profetas, y le he dicho la condición, pero luego habla de los apóstoles. Pero estos apóstoles bíblicos tenían condiciones que aparecen en la palabra para poder ser llamados apóstoles. Número 1, tenían que tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían convivido con Él durante 3 años, habían sido enseñados por su palabra, por eso se llaman discípulos, y a donde quiera que iban y a donde quiera que fueron, llevaron siempre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Porque aquel que quiera vivir piamente alcanzará persecución. No crea usted que si usted se ajusta al modelo bíblico, el mundo le tirará flores. Y aún dentro de la iglesia lo despreciarán. Porque aún en medio nuestro la cizaña está. Pero no la vamos a arrancar. Lo que queremos es que la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, los transforme y nos transforme de cizaña a trigo. Para ser llevados al granero y no perecer jamás. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice entonces, para que tengáis memoria de las palabras que antes ha sido dicha por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y les decía, número 1, un apóstol tenía que ser criado, haber estado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, oírlo, hablar, andar, comer. Número 1, yo sé que de una vez la mente va y dice, hermano Rome, pero Pablo no anduvo en eso. Pero usted recuerda que Pablo, cuando iba camino a Damasco, hubo una luz incandescente, una manifestación del cielo, que lo hizo caer, yo no sé si del caballo o del camello, porque la Biblia no lo dice, que lo hizo caer, y oyó una voz que los demás oyeron, pero que no la entendieron, pero él la oyó y la entendió. Es decir, él vio y sintió y constató la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así como los demás fueron llamados personalmente en su presencia física, fueron llamados por Jesucristo en su presencia como Dios. Aleluya. Y por eso esa manifestación gloriosa, esa teofanía, donde Dios se manifiesta a través de prodigios y milagros y a través de situaciones sobrenaturales. Gloria a Dios. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Los postreros días es una expresión que nos da una medida de tiempo. Los postreros días comenzaron con la primera venida de Cristo y terminarán con el juicio del trono blanco. Está allá en Apocalipsis. Cuando todos los habitantes de la tierra, porque quiero informarle que nosotros no somos habitantes de la tierra, estamos aquí, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Cuando todos los habitantes de la tierra, y la Biblia dice los habitantes de la tierra, los que no han aceptado a Jesucristo como su suficiente Salvador personal.
todos los habitantes de la tierra serán juzgados por las obras que hicieron. Y si sus nombres están escritos en el libro de la vida, y nadie puede estar en ese libro de la vida si no ha querido aceptar a Cristo y consagrar su vida, serán entonces lanzados a aquel lago que arde con fuego. ¿Es duro? Sí, pero más duro es a vivir eternamente allí. De manera que tengo que advertirlo. Gloria a Dios. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. La concupiscencia, que son los deseos pecaminosos del alma, que simplemente dicen y hacen lo que el hombre en su estado, en su mente natural, quieren hacer. Y por eso usted puede ver personas que dicen que Cristo no vendrá. Hay otros que dicen que el mundo no ha cambiado, que el mundo irá de progreso en progreso. A ver. Se acabó. No. Que el mundo irá de progreso en progreso hasta alcanzar la gran bendición de recibir a Cristo. Y de eso, en una oportunidad, Dios nos trató con un mensaje sobrenatural. Estábamos en una congregación donde lamentablemente se creía que Cristo no gobernaría por 1000 años, que eso no sería literal sentado en el trono de Jerusalén, en el trono de David, para que se cumpla la promesa de que no faltará rey en Israel que se siente en ese trono, y no va a faltar, porque nuestro Señor Jesucristo gobernará desde allí, según lo dice la palabra en el libro de Ezequiel, cuando sea reconstruido el templo, lo que ahora no vemos. Y nos dice la palabra de Dios, entonces, que la tierra irá de mal en peor. Pero allá nos decían que la tierra seguía mejorando y seguía mejorando y seguía mejorando hasta alcanzar una buena mejoría por el poder del Espíritu Santo. Y lo lamentable de esto es que cuando Dios te permite predicar o enseñar, tú no te puedes cuadrar con lo que las personas creen, sino con lo que la Biblia dice. Aleluya. En aquel entonces, la persona encargada, la hermana encargada de la dirección de educación, bajo la cual estábamos nosotros, bajo esa autoridad, llama al pastor de jóvenes de apellido Reverón, que el Señor lo bendiga allá en mi país, en nombre de Dios. Y me llaman a mí, y nos reunimos, y entonces nos dice la directora de educación, necesitamos dar una conferencia impactante porque se está colando la falsa doctrina de nuestra iglesia. Y dice el pastor de jóvenes, bueno, hay un título que podemos decir, preparándonos para los días difíciles que han de venir. Y a mí me pareció bien. Y entonces opiné y dije, bueno, si vemos la estatua de Daniel, allá en el libro de Daniel vemos que las cosas irán de mal en peor hasta que la piedra se rompa y es el barro de hierro y el reino de Dios. Eso es ese título. Y nos metimos por allí. Hermano, hubo gente que se salió de la conferencia porque ellos decían que no venía nada malo para el mundo. Pero nosotros sentíamos que venía algo muy malo, no sabíamos qué. Pero estábamos tratando de expresar a través de la palabra que venía algo muy fuerte. Acto seguido, al mes después de eso, apareció el COVID. Y lamentablemente, líderes de nuestra iglesia que sostenían esa teoría fueron llevados por esa enfermedad. Espero que tengan la eternidad con Cristo, que se hayan arrepentido en su momento de agonía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros torcemos esta palabra, hacemos que otros se desvíen y que no les brille la luz del Evangelio. Esto es lo delicado. Yo siempre dije que como médico, por desconocimiento o por impericia, yo podía causar la muerte de un segundo. Pero como predicador de su palabra o como maestro de su palabra, puedo matar eternamente. De manera que esto es algo delicado, porque no solamente en nuestra boca y en nuestras manos está el poder de la vida
y del amor. Amén, así es. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que estos hombres, andando según sus propias concupiscencias, entonces negarán lo que uno ha llamado doctrina bíblica, que va más allá de la doctrina denominacional. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Apelan desde Adán, desde el principio de la creación. Luego los padres, está dado por Abraham, Isaac y Jacob. Y dicen, no ha cambiado nada. Entonces, ¿qué ocurre? Conforman a la persona a estar estatizada, a estar simplemente conformándose con la vida que lleva, a no buscar ni escudriñar la palabra que en ella está el secreto de la vida eterna, sino que simplemente se han dedicado a decir lo que ellos piensan. Y esas justamente son los deseos pecaminosos que batallan contra nuestra alma. Hay mucha gente que alegoriza la palabra, es decir, inventan un cuento de la palabra de Dios y se pasean y la gente aplaude y gritan gloria a Dios, pero no se dan cuenta que no es la palabra, es lo que esa persona quiere decir para gobernar a las personas. Esa alegorización, que no es sino un cuento de la inventiva del ser humano, no nos permite ver la objetividad de la palabra, sino dispersarnos en nuestros sentimientos y emociones. No es que está mal, porque si yo siento la presencia del Señor, que de hecho la siento, pues yo puedo llorar, yo puedo sentir su presencia, yo puedo alabarlo, puedo exaltarme en un momento determinado, pero decentemente y con orden, dijo el apóstol Pablo, porque las iglesias de Jesucristo están en la norma. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice entonces, porque desde el día en que su advenimiento, los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. No es que no lo saben. No es que no lo saben. Ignorar voluntariamente es conocer la verdad y no querer decirla. Aleluya. ¿Por qué no la quieren decir? Porque atenta contra sus intereses particulares y denominacionales. Porque si predica el hermano Rome, la gente se va a la iglesia. Yo le diría que yo prefiero, si yo fuese pastor, yo que soy el maestro y predicador de su palabra, creo que a eso me llama el Señor. Pero si yo fuese pastor, yo preferiría tener pocos, porque el número de nuestro Señor es poco, y pocos son los que encuentran, y pocos son los que se salvan, y no todos aquellos. Pero que esos pocos sean creyentes verdaderos. Amén. Gloria a Dios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Y entonces vemos la teoría evolucionista metida en las iglesias. Y entonces dice, bueno, pero sí, yo creo en Dios, pero el mundo fue hecho por la explosión de unas masas terrestres y de esa manera con la teoría del Big Bang fue hecha la palabra, fue hecha la tierra. Pero la palabra dice, el Señor Hijo es nihilo, dicen aquellos teólogos. Dicen que el concepto de nihilo es sacar de donde no hay, sacar de la nada. Simplemente Dios habló y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Voluntad absoluta de Dios, porque cuando Dios habla, toda la creación hace silencio. Aleluya. Gloria a Dios. Porque dice, estos ignoran voluntariamente en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Aquí lo que está hablando es que en el principio, cuando Dios hace la tierra y comienza a organizarla, estaba cubierta tanto por su superficie como por dentro de pura agua. Pero cuando leemos Génesis, dice que el Señor apartó el agua y esa parte que quedó sin agua se llamó tierra.
Entonces no es como dicen los científicos, que esto fue un evento casual de la naturaleza, porque esa es otra cosa. Lo que hay que acreditarle a Dios se lo dan a la naturaleza. No porque la naturaleza dice, porque la naturaleza ha dicho, porque el universo conspira para que las cosas buenas me pasen. El Señor reprenda al diablo, porque aquí todo lo bueno procede del Padre de los dioses. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Gloria al Señor. Dice entonces, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten, por la cual el mundo entonces pereció, anegado en agua. 120 años predicó Noé. Nadie le creyó. Pero dice que vino un viento y cerró las puertas del arca. Y yo creo, no sé si usted cree como yo, que ese viento fue el Espíritu Santo de Dios, el que decidió hasta aquí. Como va a decidir el día que el Señor venga a juzgar a los vivos, a los muertos, después de su segunda venida en el juicio del trono blanco, de la cual huirán el cielo y la tierra delante del que está sentado en el trono. Gloria a Dios. Y yo no puedo ignorar voluntariamente eso. No, que a mí me lo dijeron en la universidad, que me lo dijeron en el instituto. Yo creo en lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pensamos en el diluvio universal. Pero los cielos, y aquí viene el otro problema que estos falsos maestros acuñaron. Porque ¿cuál es uno de los propósitos principales de la carta? Que se habían introducido encubiertamente los falsos maestros. Pero esos falsos maestros aún andan en medio nuestro. No se han ido. No se han ido. Y si es sutilmente es difícil poderlos distinguir. Por eso es necesario estar pegaditos de la palabra de Dios. Amén. Dice entonces, pero los cielos y la tierra que existen ahora, esta tierra que yo estoy pisando y este cielo que me está cubriendo, no estamos hablando de otra cosa. Hermanos queridos, no va a ser reciclada, va a ser destruido. No va a ser reciclado, vuelvo a decir. No que esta tierra, que el Señor quitará el pecado, pero seguiremos viviendo en esta tierra. Señor, cuando vayamos a vivir la eternidad, que es después de los 1000 años, porque sí, Jesucristo va a reinar en esta tierra, pero por 1000 años. Pero posteriormente viene el juicio del trono blanco. Entonces solamente quedan los salvos, los ciudadanos de la gloria de Dios. Y ahí vendrá cielos nuevos y tierra nueva. Pero esta tierra no será reciclada, será destruida. Gloria a Dios. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Una verdad absoluta, no tiene medias tintas. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estos hombres que ignoran voluntariamente estos hechos, también niegan que el Señor Jesucristo, como dice en Primera Tesalonicenses, allá en su capítulo 4, y nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en una abrir y cerrar de ojos, y nos reuniremos con Jesús en el aire o en las nubes. Voluntariamente ignoran eso y dicen, no. La iglesia pasará por la gran tribulación y después será que se va. Pero el Señor dice en el libro del Apocalipsis, hablando de la iglesia de Filadelfia, esa iglesia de ese amor sincero, que no fuimos llamados para juicio, sino para salvación. Entonces, es posible que esto nos golpee en muchas cosas que hemos creído, pero no todo edifica. Y hay cosas que hay que desechar. En el nombre del Señor. Gloria a Dios. Señor. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras, guardados para el fuego en el día del juicio
y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Si yo hablara en un lenguaje coloquial, no nos hagamos los locos. Que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esta expresión no está colocada aquí para que comencemos a calcular fechas. Está colocada aquí para que veamos la absoluta magnificencia de Dios. Dios no es controlado por el tiempo. No. Él es el Dios del tiempo. Para Él no es necesario que el tiempo transcurra como transcurre para nosotros. Y como un ladrón en la noche, cuando menos se lo esperen, todas estas cosas sucederán. Y cuando Apocalipsis dice, mire que vengo pronto, no dice, mire que vengo ya, no, que es donde está la equivocación. Que vengo pronto, es decir, esto se va a cumplir al pie de la letra, porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme de lo que ha dicho. Si lo digo en mi palabra, yo lo voy a hacer. Gloria a Dios. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ni siquiera con el mundo. Nosotros, le está hablando Pablo a la iglesia, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Y justamente por eso es que venimos aquí al templo. ¿Para qué? Para que nuestra conducta sea modelada y sea conducida por la palabra de Dios, lo que allá los teólogos llaman regeneración. Y lo que la Biblia dice es aquí que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. El nuevo hombre creado según Cristo. Amén. Y no creado según Federico Engel, Carlos Marx y Vladimir Lenin, que decían que el nuevo hombre era creado según la sociedad comunista. ¿Y saben lo que costó predicar eso en Venezuela? Y para hacer un púlpito y decir, el nuevo hombre es creado por el Espíritu Santo, imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y decir, no lo deje predicar porque está en contra del gobierno. Y entiendo por qué Dios me trajo acá. Entiendo porque mi pasión era ir por los pueblos, por los barrios donde no entraba ni la policía a predicar el Evangelio. Porque me había desprendido de mi vida. No me importaba lo que me pudiera pasar. Porque tenía la pasión de predicar la palabra. Gloria a Dios, santo. Pero de haber seguido así, tal vez no estaría aquí en este mundo. Y todavía mi hora no ha llegado. Como le pasó a ese joven allá en Norteamérica. Un joven cristiano creyente. Por lo que decía, las balas le callaron la voz. Pero como dijo el hermano ayer, mataron a uno, pero se levantarán miles. Gloria a Dios. Nos dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, cuando nadie se lo espera. Sin embargo, cuando usted lee 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice el apóstol Pablo, ustedes no necesitan que yo les explique cuándo va a venir. ¿Por qué? Porque ustedes lo sabrán, ustedes lo conocen. ¿Por qué lo conoceremos? ¿Por qué lo sabremos? Porque el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad está en nosotros. Gloria a Dios. Es cosa de creer lo que la palabra dice y decir lo que la palabra dice. Gloria a Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. En los siglos pasados, le hablo del siglo XVII, del siglo XV, con el Renacimiento aquí en Europa,
Los burladores se burlaban de este versículo, porque decían que la tierra no podía ser destruida y argumentaban que el agua no podía arder en fuego. Por lo tanto, el versículo bíblico estaba equivocado. Pero cuando Albert Einstein lanzó la teoría de la relatividad allá en el siglo pasado, en el siglo XX, y el científico Oppenheimer entendió que el átomo, cuya palabra quiere decir que es indivisible, se podía dividir, y es lo que los científicos, aquellos sabios y entendidos, llaman la fisión nuclear. Podía desprender el átomo una gran energía. El aire, el agua, los elementos que nosotros vemos arderán. Y así lo vimos allá en la Segunda Guerra Mundial, cuando la primera bomba atómica cayó sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki. Se produjo un viento que ardía con tanta fuerza que a kilómetros la gente se quemaba y las carnes se les caían de sus cuerpos y los ojos se secaban y les reventaban en la cara y solamente quedaba muchas veces la osamenta solamente. Y cuando vamos al original griego, en el original griego se utiliza una palabra que expresa que es que la tierra explotará como si estuviera ahí una reacción atómica. En el original griego, y no conocían los griegos lo que era la fisión nuclear y la energía atómica, porque ellos dijeron que el átomo no se podía dividir. Pero mire cómo Dios, en su infinita sabiduría, dijo: esta tierra va a explotar por fisión atómica. Y dice que todo será destruido. Así que no me diga que Dios va a reciclar esta tierra. Dios no recicla el pecado, lo destruye. A la gloria y honra de su santo nombre. Gloria a Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Yo creo que, diría un llanero de mi tierra, más claro no cantará. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ahora, la Biblia da por sentado que todo esto es verdad y que va a suceder. Y entonces nos da una conclusión y nos hace un llamado. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debíais vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermano, no somos perfectos, pero podemos ser correctos, conducidos por la palabra del Señor. Uno de los propósitos, y lo sé, de que Dios me ha llevado a las iglesias, no me importa si son grandes, si son pequeñas, si solamente tienen 2 o 3 miembros, porque como sabemos, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, y el original griego dice con el propósito de adorarle, ahí está Él. Es enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo viene pronto. Pero para irnos en ese rapto, tenemos que tener la verdad. Y no simple y llanamente la filosofía humana, o lo que muchos falsos maestros están acuñando desde muchos tiempos, pero ahora atacan con más fuerza, confundiendo al creyente verdadero. La palabra dice que si fuera posible, lo cual no es posible. Si fuera posible, seremos confundidos. ¿Y por qué no es posible? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Porque Dios levantará pastores, evangelistas, maestros, predicadores, con el propósito, y profetas, con el propósito de conservar
su palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Yo sé que aquí todos los que estamos somos creyentes. Creo que todos hemos hecho nuestra profesión de fe. Pero yo estoy grabando un video porque tengo un espacio en YouTube desde que llegué aquí a España, que como ya no puedo andar ni por las naciones, ni por los barrios, ni por los pueblos, que eso llega y me han hablado desde Colombia, desde México, desde la misma República Dominicana, me han hablado, me han escrito. Y yo quiero dirigirme a aquellos que van a ver ese video. Si en este momento tú sientes que Dios está tocando tu vida y has logrado entender que esta tierra que nosotros vemos y este cielo que está sobre nosotros va a pasar y vendrá la condenación eterna hacia el lago de fuego. La palabra dice que los pilares de la salvación son el arrepentimiento genuino para con Dios el Padre y la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien es el que lleva la obra a través del Espíritu Santo. Si tú puedes creer en eso, arrepiéntete en este momento y repite conmigo. Amado Padre Celestial, considero que soy pecador, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Me arrepiento de todo aquello que he hecho en contra de ti, consciente e inconscientemente, Señor. Renuncio a eso. Escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Y bien sea que yo vaya a ti o que tú vengas por mí, Señor, aleluya, yo pueda permanecer eternamente en tu presencia. Ten la seguridad, querido amigo, querida amiga, que si has hecho esta oración, esto no es magia. Esto es verdad, porque para el que cree todo es posible. Y si creemos, para que todo aquel que en él cree, dice la palabra, no se pierda, no nos perderemos, porque hemos pasado de muerte a vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria a Dios. Que Dios bendiga al hermano Rommel. Que Dios bendiga al hermano Rommel.